estamos por empezar la Semana Santa, que es sin duda la más santa de todas las semanas, porque nos adentramos en la conmemoración de sus misterios centrales en nuestra fe, como son la muerte, la resurrección de Jesucristo. Cada año celebrar la Semana Santa es volver a la fuente, al corazón de nuestra fe. Pero es importante comprender que no es solamente mirar al pasado, no es volver atrás. Es cierto, Jesús hace 2000 años padeció su dolorosa pasión, murió en la cruz, resucitó triunfante del sepulcro, pero lo importante comprender es que cada celebración, cada año, la liturgia de la Iglesia tiene la virtud de hacer presente hoy el acontecimiento central de nuestra salvación. Hoy, en nuestra historia, es decir, hoy toda la fuerza salvífica, la muerte y resurrección de Cristo irrumpe, ilumina los sufrimientos y esperanzas de nuestro tiempo, de nuestra vida personal. Dicho esto, quiero que nos adentremos a contemplar, a meditar el sentido de cada uno de los días del Santo Triduo Pascual. ¿Qué es lo que es el Triduo de Pascua? Bueno, expliquemos las palabras. Pascua, como sabemos, significa paso. Ese paso de Cristo de este mundo al Padre, de la muerte a la vida. Y Triduo son 3 días santos, que van desde la noche del Jueves Santo hasta el Domingo de Gloria. Partamos por el Jueves Santo. El Jueves Santo a la tarde, como ustedes saben, Jesús quiso celebrar con sus discípulos la fiesta de Pascua, que en el contexto judío se celebraba en el marco de un banquete, era el banquete pascual, y ese día el Señor hizo unas cosas fundamentales que van a marcar la vida de la Iglesia hasta hoy día. Lo celebramos en la misa, la cena del Señor. Jesús instituyó la Eucaristía, instituyó el sacerdocio y nos dio el mandamiento nuevo, que es el mandamiento del amor fraterno. Instituyó la Eucaristía. Ese día Jesús nos dejó el adorable sacramento, su cuerpo, de su sangre entregado por nosotros. Instituyó también el sacerdocio, porque ese día, en la cena con sus apóstoles, les dio a ellos ese poder de transformar el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Hagan esto en memoria mía. Les dio este mandato a sus apóstoles. Y el mandamiento nuevo, ese largo discurso de Jesús terminada la cena, les da ese mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Por eso la misa, la cena del Señor, es una misa muy significativa, muy emotiva, y realizamos el gesto la única vez en el año del lavado de pies, en que simbólicamente el sacerdote lava los pies a 12 varones para recordar el gesto que Jesús hizo en la cena con sus 12 apóstoles. Con la misa, la cena del Señor, la noche del Jueves Santo, entramos ya de lleno en la pasión de Jesús. De hecho, el texto bíblico nos dice que ello sucedió la noche antes de morir, cuando las autoridades judías estaban ya maquinando los últimos detalles del prendimiento y la condena de Jesús. ¿Qué pasó después de la cena del Señor? Jesús con sus apóstoles deja el cenáculo donde estaban reunidos y se dirige al monte de los Olivos, al huerto Getsemaní, para esa larga hora de agonía antes de ser tomado preso, en que el Señor, previendo todo lo que se le venía encima, se abandonó totalmente en las manos del Padre. Y Jesús le dijo a sus apóstoles: velen y oren para no caer en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Por eso cada año, la noche del Jueves Santo, después de la misa, la cena del Señor, los cristianos permanecemos en oración. Es la gran hora santa de la noche del Jueves Santo, en que de alguna manera acompañamos místicamente a Jesús en su agonía en Getsemaní, respondiendo justamente a la llamada del Señor que recordábamos recién: velen y oren para no caer en tentación.
No sé si ustedes saben, la hora santa, la adoración al Santísimo, en la vida de la Iglesia nació precisamente la noche del Jueves Santo. Con el correr del tiempo se fue extendiendo a todo el resto del año. Pero la adoración al Santísimo, la Iglesia tomó conciencia la noche del Jueves Santo, adorando a Jesús después de la misa, la cena, acompañándolo en su agonía en el huerto de Getsemaní. El Viernes Santo subimos con Cristo al Calvario. Es el día en que Jesús, nuestro Salvador, cual Cordero inmolado, ofrece su vida por nuestra salvación. ¿Cuál es la celebración central del Viernes Santo? Es la solemne liturgia de la Pasión. Se pide que lo posible se celebre alrededor de las 3 de la tarde, que fue la hora en que murió Jesús. En la parroquia la haremos a las 4 de la tarde. Es una celebración solemne, muy sobria, impresionante, en la cual, en primer lugar, escuchamos la palabra de Dios, se vuelve a escuchar el Evangelio de la Pasión, pero el Viernes Santo en su versión el Evangelio de San Juan. Luego adoramos la cruz porque ella fue el instrumento de nuestra salvación, en ella pendió la salvación del mundo, y finalmente recibimos la comunión. Una cosa también interesante, ese día no se consagra, es el único día en el año en que no se celebra la misa, se recibe la comunión con las hostias consagradas el día anterior, porque la misa fue el sacrificio que Jesús ofreció al Calvario, que rememoramos en la solemne liturgia de la Pasión. Terminada la liturgia de la Pasión, en algunos lugares lo hacen antes, hacemos el Vía Crucis, que es un ejercicio de devoción, de piedad, en que vamos por las calles rememorando cada una de las 14 estaciones de ese camino de dolor que Jesús llevó desde que fue condenado por Pilato hasta su muerte y sepultura. El Viernes Santo es un día de gran silencio, de gran recogimiento, por eso es un día también muy propicio para recogernos en oración, haciendo un retiro espiritual. En la parroquia lo tenemos también el viernes en la mañana. Es también día de ayuno y abstinencia. El ayuno, es decir, ese privarse del alimento material, bueno, no totalmente, pero al menos en buena cantidad, es decir, experimentar el hambre como un signo que queremos desapegar el corazón y ofrecer ese sacrificio a Jesús que murió por nosotros. La abstinencia, no comer carne. Como les digo, lo fundamental es que es un día de recogimiento. Nuestra mirada está puesta en la cruz de Cristo. Lo digo esto porque hoy día, si hay un día de la Semana Santa que ha perdido su sentido, muchos cristianos incluso, es el Viernes Santo. El Viernes Santo no es un día para pasear, no es un día para estar haciendo cualquier cosa. Es el día en que tu Salvador murió en la cruz, ofreció su vida por ti, por tu salvación. Eso no te puede dejar indiferente. Algunos breves consejos. Bueno, además, sin duda, de participar en toda la liturgia de la Iglesia. Trata de no hacer cosas innecesarias. Trata de hacer las compras el día antes, cosa que ese día sea un día tranquilo, de recogimiento, con las miradas fijas en Jesús en la cruz. El Sábado Santo. Sábado Santo, continuamos con ese silencio, el Viernes Santo, recordando el descanso de Cristo en el sepulcro. Es un día de espera, en que la Iglesia espera con María la victoria de Cristo sobre la muerte. Y esa victoria de Cristo sobre la muerte la celebramos con alegría, con júbilo, en la noche del Sábado Santo, en la gran vigilia pascual, que es la madre de todas las vigilias. La vigilia pascual se pide que se inicie en la noche, cuando ya ha caído la luz del sol. Justamente la Iglesia se reúne en oración para proclamar el anuncio gozoso, alegre de la victoria de Cristo sobre la muerte. Es una liturgia muy hermosa, tiene 4 grandes partes. Primero, la liturgia de la luz. La Iglesia está a oscuras, se enciende el fuego, se encienden nuestros cirios, el cirio pascual, bueno, y con el pregón pascual se anuncia ya la victoria de Cristo, su resurrección.
Luego viene la larga liturgia de la palabra, en que vamos haciendo memoria los grandes hitos de la historia de la salvación. Pasamos luego a la liturgia bautismal. Ese día la Iglesia, los cristianos, estamos llamados a renovar solemnemente las promesas de nuestro bautismo, justamente porque el bautismo es el sacramento en que nos hemos sumergido en la muerte de Cristo para renacer con Él a la vida nueva. Ese día también, y lo vamos a hacer en la parroquia, es el día en que los adultos que se han preparado mediante el catecumenado reciben el sacramento del bautismo y los 3 sacramentos de la iniciación cristiana. Y finalmente, la liturgia eucarística se vuelve a celebrar la misa, se consagra y recibimos los que estamos bien dispuestos la Sagrada Comunión. Y llegamos al Domingo de Gloria, en que se celebran las misas de resurrección. La liturgia del Domingo de Resurrección es distinta a la Vigilia Pascual, por eso es muy recomendable poder participar tanto en la Vigilia Pascual como en una de las misas del Domingo de Gloria, aun cuando señalo que a efectos de cumplir con el precepto basta con ir a una de todas estas celebraciones. El Domingo de Gloria, el Domingo de Resurrección, es el gran día. Es el gran día en que la Iglesia se congrega para celebrar a su Señor resucitado, victorioso sobre la muerte. Concluyendo ya esta sencilla reflexión, catequesis, podríamos decir, vuelvo a insistir que la Semana Santa, y particularmente los 3 días del Triduo de Pascua, tienen que ser para nosotros cristianos como un gran retiro. Volvemos a la fuente, al corazón de nuestra fe, y por eso la participación devota, fervorosa, las celebraciones en la liturgia de la Iglesia son la gran manera de unirnos al misterio central de nuestra fe. Uno de los signos de la secularización de nuestro tiempo es que se ha perdido el sentido de lo sacro, de lo sagrado de estos días. Para muchos, estos días santos son meramente días de descanso, de vacaciones, de diversión incluso. En algunos países muy secularizados, la Semana Santa, la Semana del Turismo. Las agencias turísticas ofrecen cuantos paquetes posibles hay, pero no podemos dejarnos contaminar por este espíritu secularizador que busca apartar a Dios de nuestro horizonte, reducir lo sagrado, en el mejor de los casos, a nuestra propia conciencia personal. Por eso tenemos que volver a recuperar el sentido de lo santo. Y la Semana Santa es la más santa de las semanas. En fondo, es vivir la fe, el vivir la fe con todo lo que ella significa. Y termino con unas breves palabras tomadas del Papa Benedicto XVI, que son siempre muy luminosas. Él, en una catequesis previa a una Semana Santa, dijo lo siguiente: queridos hermanos y hermanas, en estos días singulares, orientemos decididamente la vida hacia una adhesión generosa y convencida a los designios del Padre Celestial. Renovemos nuestro sí a la voluntad divina, como hizo Jesús con el sacrificio de la cruz. Los sugestivos ritos del Jueves Santo, del Viernes Santo, el silencio impregnado de oración del Sábado Santo y la solemne Vigilia Pascual nos brinda la oportunidad de profundizar en el sentido y en el valor de nuestra vocación cristiana que brota del misterio pascual y de concretizarla en el fiel seguimiento de Cristo en toda circunstancia, como hizo Él, hasta la entrega generosa de nuestra existencia. Dios los bendiga.